Bueno, y además hoy es martes de emprendedurismo, recibimos a Nora Herrera, ella es nutrióloga especializada en sobrepeso y obesidad, fundadora de 7 en Equilibrio, consultorio que se especializa en la nutrición enfocados a guiar a pacientes paso a paso hacia un estilo de vida saludable. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Nora. No, muchísimas gracias a ti, Ale, por la invitación y estar aquí. Pues, poderles platicar de en todo este Día esto. Mundial contra la obesidad, qué importante reflexionar sobre lo que consumimos, sobre nuestros hábitos y saber que existen lugares como ustedes, 7 en Equilibrio, que nos pueden guiar pues a irnos enseñando poco a poco. ¿Este es un tema cultural o tú qué dices? Sí, totalmente. Al final, toda la comida, nuestros hábitos, nuestros gustos se va a relacionar con la familia, con los amigos. Claro. Entonces es muy importante saber qué comer, qué puedo elegir sin que me tenga que privar, sin que tenga que quitarme ciertos gustos. Entonces justamente aquí en 7 en Equilibrio tratamos de hacer eso. Y que bueno, además, una vez de tener esta conciencia y esta reflexión de pues cuidar los alimentos que ingerimos, que sean alimentos nutritivos, de calidad, que no tengan un alto contenido calórico, pues también hay que buscar asesoría especializada. Platícanos de cómo es tu experiencia, los pacientes que llegan pues hasta tu consultorio con esta idea de cambiar, de mejorar, de modificar este estilo de vida. ¿Cómo es este proceso? ¿Tú los acompañas? No es algo sencillo, parece que solamente es un cambio de hábito, de un día para otro comer de manera diferente, pero no lo es así. ¿Cómo lo vives de cerca con ellos? Así es, no es tan fácil porque además hay mucha información ya. Tenemos mucha información en medios, en internet, con otros pseudo nutricionistas. Claro. Entonces es muy importante el saber de cada persona qué es lo que está pasando. No nada más es también la alimentación, es por dentro también pensar qué está sucediendo con esa persona, qué estás pasando, si tiene un divorcio, si tiene, claro, etcétera, etcétera. Son muchísimos los factores y yo creo que por esto la obesidad se ha incrementado tanto, porque no nada más estamos viendo un factor de alimentación, sino ya también son cosas emocionales. Entonces es importante saber a cada uno de los pacientes y guiarlos, como tú dices, o sea, al final es algo muy especial, cada persona somos muy diferentes, entonces necesitamos una dieta muy diferente, claro. No puede ser general para todos. ¿Tendrías tú algunos pasos, Nora, que quisieras compartir con nuestra audiencia? ¿Qué hacer si quiero cambiar a este estilo de vida saludable? Y bueno, pues ahora ya nos platicas qué es lo que hacen en 7 en Equilibrio para que pues sepamos de qué manera pueden acompañarnos. Creo que el primer paso que deben de dar es empezar a quitar alimentos con etiquetas, sino más alimentos reales, los alimentos naturales. Totalmente. Ese sería nuestro primer paso. El segundo paso sería el movernos un poquito más. Al final estamos todo el tiempo ya sentados en el coche, entonces tratar de hacer un poquito más de actividad. El tercer paso es el agua, el consumo de agua, claro, que también ahorita justamente lo decías en tu nota, que el refresco, ¿no? O sea, ya la cantidad de refresco que consumimos es altísima y el agua, ¿dónde queda? Y por último, querernos, ¿no? Aceptarnos tal y cual como somos. Eso es otro de los puntos principales. ¿Tú consideras que pues la modernidad, estos ritmos acelerados entre múltiples actividades pues que hay que llenar en las horas del día, están contribuyendo a estos estilos de vida, de alimentación poco saludable que nos llevan a la obesidad y otras enfermedades derivadas? Sí. O sea, realmente nuestro ritmo de vida se ha acelerado demasiado. Creo que todo el mundo sentimos que ya la Navidad ya está próxima. Entonces, y las comidas. Pero es justo ahí donde podemos elegir ciertas comidas, sí lo podemos consumir y saber en qué cantidades, en qué momentos y cómo. Entonces es por eso que se pueden acercar a un especialista para que los puedan orientar y no privarse, como te decía en un principio. Nora, ¿cómo te surgió? Platícanos ahora de tu proyecto. ¿Cómo te surgió la idea de 7 en Equilibrio? ¿Por qué decidiste pues enfocarte a este mercado? ¿Tú viviste algún proceso de transformación en tu alimentación? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió? Fíjate que más bien siempre toda la vida he querido apoyar a las personas y creo que con esto estoy apoyando muchísimo, estoy poniendo mi granito de arena a toda nuestra ciudad, a todo México y bueno, al final también cuando empecé a trabajar no me estaba como permitiendo ser yo, o sea, como que a veces era un poquito la limitada de no, ciertas cosas, ciertas reglas. Aquí soy yo, puedo hacer lo que yo quiera y
transmitirle todo eso a mis pacientes, a la persona que está alrededor mía. Para ti has encontrado pues beneficios de poder manejar tu tiempo. ¿Cómo lo traduces en tu vida cotidiana? Pues para aquellas personas que están del otro lado de la pantalla, que piensan pues en algún emprendimiento, en el caso el tuyo fue pues enfocado a la salud, por eso quisimos invitarte en este Día Mundial contra la Obesidad. ¿Cuáles son los beneficios que encontraste en tu vida? ¿Te fue fácil? No, no es nada fácil. La verdad es que el emprender es muy difícil, porque mucha gente cree que puedes tener tu tiempo libre, pero la verdad... Soy mi propio jefe. Sí, pero no es tanto. A veces es un poquito más el trabajo, pero yo creo que eso, si tú te dedicas y es tu pasión, no lo vas a sentir y lo vas a disfrutar y vas a querer seguir haciendo esto. Entonces, la verdad... Creo que quienes estén dispuestos a emprender, que si tienen una idea, claro, lo sigan, es su pasión, lo van a poder lograr, pese a lo que se ponga enfrente. Claro. Pues mira, dos importantes reflexiones que nos dejas, Nora. Por una, el tema de la salud, importante en este Día Mundial contra la Obesidad. Estos pasos que nos decías para retomar un estilo de vida saludable, pese a que ya están tan cercanas las posadas y todas las fiestas navideñas. Se puede. Y la otra, pues animarse a construir un proyecto, pues a lo mejor hacerlo en familia, hacerlo con amigos. Muchísimas gracias. Estuvimos en pantalla tus redes sociales para conocer más de tus servicios y bueno, pues mucho éxito. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ti, Ale. Gracias a ti. Excelente programa.